Bueno, quería brevemente referirme a una idea, a una categoría en el desarrollo de los países que creó la CEPAL en los años 50, que es la categoría de los países en vías de desarrollo. Y quería expresarles que no compartimos esa idea, porque la idea de los países en vías de desarrollo surge de una teoría de Walt Rostov, un economista estadounidense, que planteaba que si los países que nosotros consideramos dependientes cumplen una serie de condiciones que van haciendo madurar sus economías hacia una sociedad de alto nivel de consumo, pueden pasar de la categoría de países subdesarrollados a países desarrollados y obviamente ese trayecto es el cual se refiere a la categoría de países en vías de desarrollo. Esto significa o pretende demostrar o pretende expresar algo con lo que nosotros conceptualmente o que nosotros conceptualmente no compartimos, y es que el subdesarrollo vendría a ser una etapa hacia el desarrollo. Es decir, uno está subdesarrollado, pero si cumple determinadas etapas, se puede desarrollar. Para nosotros no es así, nosotros ascribimos mucho más a la teoría de otro economista que recibió un premio Nobel junto con von Hayek, o sea, dos visiones completamente opuestas, una neoliberal, la otra estructuralista, que es un economista sueco que se llama Gunnar Myrdal, que plantea que el subdesarrollo es la otra cara de la medalla del desarrollo, es decir, no es que del subdesarrollo se puede pasar al desarrollo, sino que para que haya algunos países desarrollados, otros tienen que no estarlo, porque son los que cumplen el papel de producción de materias primas a bajo precio para que todo el proceso productivo de elaboración, de valor agregado, de trabajo formal, de investigación científico-tecnológica y de fijar los estándares del comercio internacional, lo fijen los países desarrollados y se los impongan a los subdesarrollados, le impongan los precios internacionales, el valor de la moneda, las tasas de interés, etcétera, para que estos países sigan siendo subdesarrollados, confirmen, digamos, ese mismo rol, ratifiquen ese mismo rol y reproduzcan el sistema, sostengan el sistema. Es decir, Europa puede ser un continente desarrollado gracias a que por el riesgo del avance del comunismo, Estados Unidos puso mucho dinero para la reconstrucción europea y a partir de allí se recompone no solamente Europa en términos de los propios países europeos, sino que recuperan su condición de potencias coloniales sobre tres grandes áreas: el continente asiático y el Medio Oriente, el continente africano y su dominación financiera sobre varias empresas y países y regiones de América Latina. ¿Para qué? Para sostenerlas en el subdesarrollo. Y la prueba está en que la distancia, vamos a poner el caso de América Latina, en los años 50, que por razones de la guerra, América Latina tuvo que desarrollar un proceso propio de industrialización, de sustitución de importaciones, y por lo tanto redujo la brecha que la separaba de las grandes capitales europeas, y luego se mantuvo eso en los años 50, porque Europa estaba en pleno proceso de reconstrucción, eh, justamente por nuestra condición de países dependientes y porque los Estados Unidos pusieron dinero en Europa, pero siguieron extrayendo dinero de América Latina, esa diferencia se fue agrandando. Y la diferencia, que era muy pequeña, entre viejas capitales europeas destruidas y en reconstrucción en los años 50 y las pujantes ciudades americanas, Bogotá, Caracas,
Río de Janeiro, San Pablo, Santiago, Buenos Aires, Montevideo, mismo Ciudad de México, eh, hoy son ciudades que albergan altos niveles de pobreza, riqueza concentrada en muy pocas manos, que son los sectores de las oligarquías nativas conectados con aquel sistema de explotación internacional y con aquellos capitales multinacionales, y se produjo una transferencia inversa de recursos. Es decir, Estados Unidos coloca dinero en Europa, pero saca dinero de América Latina y de las colonias. Es decir, se agranda, se ensancha la brecha entre desarrollo y subdesarrollo. Es decir, el subdesarrollo no es una etapa hacia el desarrollo, sino que es el precio que determinados países coloniales o colonizados debemos pagar para que los países desarrollados se mantengan en esa condición de desarrollados. Esto se complementa con la teoría del centro y la periferia, eh, con el agregado de que gracias a que este proceso es procíclico, es decir, no hay un contraciclo de la dominación, de la dependencia, sino que hay una agudización del ciclo de separación entre desarrollo y subdesarrollo, entre centro y periferia, entre países industrializados y países dependientes. Tanto es así ese proceso de concentración que ya hoy no solamente separa a las áreas industrializadas de las áreas periféricas, sino que va tornando en áreas periféricas a los costados de las áreas centrales. Es decir, antes era Europa el centro, África la periferia. Hoy hay sectores de Europa que se han convertido en periferias, sectores de los Estados Unidos que se han convertido en periferias. ¿Por qué? Por el proceso de altísima concentración y de ensanchamiento de la brecha entre desarrollo y subdesarrollo. No es que tengamos que cumplir los deberes que nos imponen las economías neoliberales del capital financiero globalizado. Si cumplimos esos deberes, lo que hacemos es ampliar el ciclo. Hay que desconectarse, desacoplarse de esa lógica, encarar un desarrollo autónomo y quebrar nuestra condición de países dependientes para poder adquirir un grado mayor de desarrollo.